Las rodillas de Margaret Callahan golpearon el suelo del juzgado. No pudo evitarlo. No fue por el dolor, tampoco por una plegaria. Fue por el peso de la voz de un juez. Le decía que ya no era dueña de su propia tierra. Tenía 26 años y era viuda. Estaba en una sala llena de hombres que ya habían decidido su futuro. Entonces, la puerta del juzgado se abrió de golpe, y el hombre más peligroso del territorio de Wyoming entró para casarse con ella. Aún no sabía su nombre, pero conocía su reputación. Y que Dios la ayudara, sabía que no tenía otra opción. Si esta historia te atrapa el corazón, suscríbete a nuestro canal. Sigue el viaje de Margaret hasta el final. Deja un comentario con la ciudad desde la que nos ves. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. La sala del tribunal olía a sudor y a tabaco, y a algo peor, algo que se adhería a las paredes de cada habitación, de cada lugar donde los hombres decidían qué pasaba con las mujeres. Margaret Callahan estaba de pie al frente. Tenía los dedos tan apretados que sus nudillos se habían vuelto blancos hacía 10 minutos. No los había aflojado desde entonces. No podía, porque si los soltaba, sus manos temblarían. Y si sus manos temblaban, todos los hombres en esa sala lo verían. Y ella moriría antes de darles ese gusto. El juez Hawthorne no la miró al hablar. Miraba los papeles, siempre los papeles, como si la ley viviera en esas páginas, y no en la mujer que estaba a 3 pies de su estrado. Señora Callahan, dijo, el Estatuto de Propiedad Territorial de 1874 es claro. Una mujer no puede poseer una escritura de tierra que exceda los 40 acres. No sin la autoridad legal de un tutor masculino, un esposo o un custodio designado. Sé lo que dice el estatuto, dijo Margaret. Su voz no tembló. Lo había practicado. Lo practicó frente al espejo a las 4 de la mañana, cuando la casa aún estaba oscura, y las botas de su difunto esposo seguían junto a la puerta, justo donde las había dejado hacía 6 meses. ¿Entonces lo entiende? Entiendo que mi esposo murió protegiendo este pueblo, juez. Entiendo que fue el sheriff durante 9 años. Entiendo que la tierra de la que habla se compró con el dinero que él ganó y que yo administré. Así que sí, señor, entiendo el estatuto. Solo que no entiendo por qué se aplica a una mujer, a una que construyó la mitad de lo que es este pueblo. Silencio. No del tipo respetuoso, del tipo que ocurre cuando una mujer habla demasiado tiempo. En una sala donde se suponía que no debía hablar en absoluto, el juez Hawthorne se quitó las gafas, las limpió y se las volvió a poner. La ley no hace excepciones por sentimentalismos, señora Callahan. Desde el banco de atrás, una silla crujió. Victor Crowley descruzó las piernas. No se levantó. No lo necesitaba. Todos los hombres de Red Hollow sabían que cuando Victor Crowley cambiaba su peso, el suelo se movía con él. «Si me permite, su señoría», dijo Crowley. Y su voz era de esa clase suave que le revolvía el estómago a Margaret. La voz de un hombre que ya había ganado, y que quería que todos lo vieran cobrar su premio. La propiedad Callahan se asienta sobre 412 acres de tierra de pastoreo de primera, adyacente al corredor ferroviario propuesto. La señora Callahan, que Dios la bendiga, no tiene capataz, ni peones que valga la pena mantener, y ninguna base legal para retener la escritura. Hizo una pausa y sonrió. No a Margaret, al juez, le he hecho una oferta justa 2 veces. Margaret se giró para enfrentarlo. Usted me ofreció 12 centavos por acre, señor Crowley, por una tierra que vale $3. Eso no es justo. Eso es un robo con un apretón de manos. Un murmullo recorrió la galería. La sonrisa de Crowley no vaciló. También le ofrecí un puesto en mi casa. Ama de llaves, cómodo, respetable. Usted me ofreció una jaula con cortinas. Le ofrecí supervivencia, señora Callahan, y yo le dije que no. El murmullo creció. El juez Hawthorne golpeó su mazo una vez y la sala obedeció. Basta, dijo el juez. Señora Callahan, el tribunal le dará 14 días para presentar un custodio legal masculino para la propiedad. Si no puede, no necesitará 14 días. Todas las cabezas se giraron. La puerta del juzgado se había abierto sin que nadie lo oyera.
Solo eso debería haber sido la primera advertencia. Las puertas grandes no se abren en silencio, a menos que el hombre que las abre sepa moverse sin hacer ruido. Luke Mercer estaba en el marco de la puerta. Era alto, no del tipo de altura que se anuncia a sí misma, sino del tipo que simplemente llena el espacio al que entra y desafía a cualquiera a oponerse. Llevaba el sombrero calado. Una sombra le cortaba la mandíbula, que no había visto una navaja en días. Su camisa estaba manchada de polvo. Sus botas, casi gastadas por los talones. Pero fueron sus ojos los que detuvieron la sala. Fríos, no enojados, no amenazantes, simplemente vacíos. La forma en que se vuelven los ojos de un hombre, cuando ha visto lo suficiente como para dejar de reaccionar a lo que ve. Margaret nunca lo había conocido, pero supo el nombre antes de que nadie lo dijera, porque toda mujer en el territorio de Wyoming conocía ese nombre. Luke Mercer, susurró alguien, el carnicero. Señor, ten piedad. La sonrisa de Crowley finalmente se quebró. Solo una fracción, pero Margaret lo vio. Luke caminó por el pasillo central. Sus botas no se apresuraban, no dudaban. Cada paso aterrizaba como una frase con un punto final. Se detuvo a 3 pies del estrado del juez. No se quitó el sombrero. Su señoría, dijo, y su voz era baja, áspera, la textura de un camino que nadie quería recorrer. Estoy aquí para casarme con la señora Callahan. La sala del tribunal estalló. Margaret sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Se agarró al borde de la barandilla de los testigos y se sostuvo. Usted, empezó ella. Me conoce, dijo Luke. Todavía no la miraba, lo sé. El juez Hawthorne se inclinó hacia adelante. Señor Mercer, tiene una reputación que le precede por varios cientos de millas. 3 hombres muertos en Silver Creek. Una recompensa por su cabeza en 2 territorios. Espera que este tribunal... La recompensa fue retirada. Revise sus registros. Luke sacó un papel doblado de su abrigo y lo puso en el estrado. Un indulto del gobernador territorial, firmado y sellado. Serví como explorador durante la guerra y fui contratado por los Marshals de los Estados Unidos durante 4 años después. Cada hombre que maté sostenía un arma. Hizo una pausa. Todos. El juez abrió el papel, lo leyó y lo leyó de nuevo. Crowley ya estaba de pie. Esto es absurdo. No puede permitir... Soy un hombre libre con capacidad legal, dijo Luke. Aún no había levantado la voz. Me ofrezco a asumir la tutela legal de la tierra Callahan a través del matrimonio. El estatuto lo permite. El estatuto no requiere que ella acepte a un asesino, escupió Crowley. Tampoco requiere que acepte a un ladrón, dijo Luke. Y sin embargo, aquí está usted. Silencio sepulcral. Margaret vio cómo la cara de Crowley pasaba del rojo al blanco. Nunca había visto que eso sucediera antes, ni una sola vez. El juez Hawthorne dejó el papel. Señora Callahan, dijo lentamente, esto no tiene precedentes, pero la ley es la ley. Los documentos del señor Mercer parecen legítimos. Si usted consiente este matrimonio, la propiedad permanecerá bajo tutela conjunta. A Margaret se le cerró la garganta. Miró a Luke Mercer, a la cicatriz que iba desde su oreja izquierda hasta la mandíbula, a las manos que habían matado hombres, a los hombros que cargaban algo que no podía nombrar, algo pesado, permanente y más antiguo que sus años. Él le devolvió la mirada, y por primera vez desde que entró, le habló directamente a ella. No le pido que confíe en mí, señora. Le pido que me deje ayudarla a conservar lo que es suyo. ¿Por qué?, dijo ella. ¿Por qué haría esto? Algo cambió detrás de sus ojos, algo rápido y doloroso que desapareció antes de que pudiera nombrarlo. Porque su esposo me lo pidió. Margaret sintió que el aire abandonaba la habitación. Daniel, antes de morir, me envió una carta. Dijo que si algo le pasaba, debía cuidar de usted y de la tierra. Nunca vi ninguna carta. No, señora, no la habría visto. Él no quería que usted lo supiera. Pensó que podría no volver a casa. Margaret apretó la mano contra su estómago. Respiró. La sala esperaba. La voz de Victor Crowley cortó como una cuchilla. Esto es teatro.
Un criminal y una viuda jugando a la casita. El tribunal no debería... El tribunal, dijo Margaret, no pidió su opinión, señor Crowley. Miró al juez. Consiento. La boda tuvo lugar 20 minutos después, sin flores, sin música, sin invitados que quisieran estar allí. Solo el juez, una Biblia y un juzgado que olía a madera vieja y a un arrepentimiento aún más antiguo. Margaret dijo, sí, quiero, de la forma en que una persona firma un contrato, con precisión, no con sentimiento. Su voz era firme. Sus ojos estaban secos. Luke dijo, sí, sí quiero, de la forma en que un hombre presta un juramento que tiene la intención de cumplir. Cuando el juez dijo, puede besar a la novia, Luke no se movió. Margaret tampoco. El juez se aclaró la garganta. Un apretón de manos será suficiente, dijo Margaret. Luke extendió la mano. Ella la tomó. Su palma era áspera, callosa, una mano que había trabajado y luchado, y sostenido cosas que probablemente desearía no haberlo hecho. Señora Mercer, dijo el juez. Callahan, corrigió Margaret. Mantendré mi nombre para el rancho. El juez tomó nota. Nadie discutió. Afuera, el sol era castigador. Julio en Red Hollow no perdonaba. Te presionaba como una bota en el cuello. Y no cedía hasta septiembre. Margaret caminó hacia el carromato. Luke caminaba a su lado. No cerca. 3 pies de distancia deliberada. Iré detrás a caballo, dijo él. Mi caballo está atado en el establo. Bien. Dormiré en el granero. Ella se detuvo y se giró. Dormirás en la barraca. Hay un catre. El granero es para los animales. La estudió por un momento, luego asintió. Sí, señora. Se subió al carromato, tomó las riendas y no lo esperó. El camino al rancho Callahan se extendía a 5 millas a través de la pradera abierta. Margaret condujo cada centímetro con la mandíbula apretada y las manos firmes. Y la pregunta ardía en su pecho como un carbón que no podía escupir. ¿Qué clase de hombre acepta casarse con una extraña porque un hombre muerto se lo pidió? Aún no lo sabía, pero iba a averiguarlo. Los primeros 3 días fueron de silencio. No un silencio incómodo, un silencio deliberado. Del tipo que 2 personas construyen como un muro entre ellas, ladrillo a ladrillo. Porque la alternativa, hablar, podría romper algo que ninguno de los dos estaba listo para abrir. Luke trabajaba. Empezaba antes del amanecer y no paraba hasta el anochecer. Arregló los postes de la cerca que los hombres de Crowley habían derribado. Desenterró la zanja de riego que se había llenado de lodo desde que Daniel murió. Volvió a colgar la puerta del granero que había estado torcida durante meses. Nunca pidió permiso, nunca anunció lo que estaba haciendo. Margaret se despertaba, salía y algo estaba arreglado. En la tercera mañana lo encontró en el pozo, sin camisa, sacando agua. Vio las cicatrices, no una, no 5. Un mapa de violencia escrito en su espalda en líneas pálidas y elevadas. Algunas finas, otras gruesas. Algunas superpuestas unas sobre otras, como si alguien hubiera vuelto al mismo lugar una y otra vez. Marcas de látigo. Hizo un sonido, algo involuntario. Algo entre un aliento y una palabra. Y él se giró rápido, por instinto, no por sorpresa, y sus ojos encontraron los de ella, y ella lo vio. Vergüenza, no culpa. Vergüenza. Del tipo que un hombre carga cuando alguien ve lo que ha intentado enterrar. Él buscó su camisa. No lo hagas, dijo ella. Él se quedó helado. Quiero decir, se detuvo y empezó de nuevo. Solo quiero decir que no tienes que esconderte de mí. Sean lo que sean, no son algo de lo que debas avergonzarte. Se puso la camisa de todos modos, abotonándosela hasta el cuello. Con todo respeto, señora, usted no sabe lo que son. Entonces dímelo. Cogió el cubo de agua, pasó junto a ella hacia el abrevadero. Todavía no, dijo, y eso fue lo último que hablaron ese día. En la quinta noche Margaret no podía dormir. El calor era insoportable. La casa lo retenía como un puño. Se sentó en el porche con un vaso de agua que ya estaba tibio antes de dar 3 sorbos, y observó los pasos en la oscuridad. Luke apareció por la esquina de la casa. Había estado caminando por el perímetro. Se había dado cuenta de que caminaba por la línea de la cerca cada noche, buscando alambre roto, huellas,
cualquier cosa que no debería estar allí. La vio y se detuvo. Señora, no quería molestarla. No lo hiciste. Siéntate. Él dudó. Luego se sentó en el extremo más alejado de los escalones del porche, 4 pies entre ellos. Margaret bebió un sorbo de agua. Dejó el vaso. Mi esposo nunca te mencionó, dijo ella. Ni una sola vez. En 9 años de matrimonio, Daniel nunca dijo el nombre de Luke Mercer. No lo habría hecho. ¿Por qué? Luke se quitó el sombrero, lo puso sobre su rodilla. Su pelo era oscuro, apelmazado por el polvo y el sudor. Porque soy el tipo de hombre que un buen esposo no le menciona a su esposa. ¿Qué significa eso? Significa que hice cosas para los Marshalls que no son tema de conversación en la cena. ¿Las hiciste por Daniel? Silencio. Una vez rastreé a un hombre que había matado a la familia de un ranchero en las afueras de Laramie. Padre, madre, 2 niños. Daniel no podía cruzar las líneas territoriales para perseguirlo, así que me envió a mí. Y lo atrapaste. Lo atrapé. Margaret esperó, y no volvió con vida. Dejó que eso quedara en el aire, que respirara en el aire caliente de la noche. Los hombres de Silver Creek, dijo ella. Los 3 hombres por los que te llaman carnicero eran traficantes de mujeres que las pasaban por la frontera. 2 de ellos me apuntaron. Al tercero lo desarmé. Me atacó con un cuchillo. Hizo una pausa. No lo disfruté, pero tampoco dudé. ¿Deberías haberlo hecho? Él la miró entonces. La miró de verdad. No las miradas rápidas que había estado racionando desde el juzgado, sino una mirada completa y sin defensas. No, señora, no debería haberlo hecho. Margaret asintió lentamente. Daniel te eligió por una razón. Quizás. No, te eligió porque sabía a lo que me enfrentaría. Se giró para mirarlo. Victor Crowley no va a parar porque firmé un certificado de matrimonio, ¿verdad? Luke se puso el sombrero de nuevo. No, señora, no lo hará. Entonces, ¿qué pasa ahora? Presionará más, intentará quebrarte, quebrar el rancho, quebrar el matrimonio. Te quiere lo suficientemente desesperada como para vender. ¿Y si no lo hago? Luke se levantó, miró hacia la oscura pradera. Entonces intentará algo peor. Margaret también se levantó. Entonces necesito saber algo. Luke Mercer. Él esperó. Cuando eso suceda, cuando empeore, ¿vas a luchar por esta tierra o vas a desaparecer como cualquier otro hombre que ha hecho una promesa que no pudo cumplir? Él se giró, la miró a los ojos. No rompo promesas, señora. Esa es la única cosa en la que se equivocaron sobre mí. ¿Cuál es la única cosa en la que acertaron? Un instante, 2. Que soy peligroso. Bajó del porche, caminó hacia la oscuridad. Margaret lo vio irse, y por primera vez desde que Daniel murió, sintió algo para lo que no tenía palabra. No esperanza, no confianza, no seguridad, sino algo más cercano a la sensación que tienes cuando te has estado ahogando tanto tiempo que olvidaste a qué sabía el aire. Y entonces alguien, se agacha y te saca la cabeza por encima de la superficie, solo por un segundo, solo lo suficiente para respirar. Entró, cerró la puerta con llave por costumbre, no por miedo. Y en algún lugar de la barraca, un hombre al que el mundo había llamado carnicero yacía despierto en la oscuridad, apretando su mano contra la carta en el bolsillo de su abrigo. La carta de un sheriff muerto que decía: «Si no vuelvo, cuida de Maggie. Es la mujer más fuerte que he conocido. Pero los lobos vendrán, siempre lo hacen, y necesitará a alguien que sepa cómo luchar contra ellos». Luke dobló la carta, cerró los ojos. Los lobos ya estaban aquí. Los lobos llegaron en la 7ª mañana. Margaret encontró el primer ternero muerto al borde del pastizal sur. Tenía el vientre abierto. No por dientes, por una cuchilla. Un corte limpio, deliberado. Del tipo que un hombre hace cuando quiere enviar un mensaje. No cuando tiene hambre. No gritó. No lloró. Se quedó allí, en el calor temprano, con las moscas ya reuniéndose. Y sintió que algo frío y duro se asentaba en su pecho, como una piedra arrojada a aguas profundas. Luke estaba a su lado antes de que lo oyera llegar. Se agachó, tocó el corte, frotó la sangre entre sus dedos. Cuchillo,
dijo. Hecho anoche, entre la medianoche y las 3. ¿Cómo lo sabes? La sangre está seca, pero no negra. Las moscas aún no han puesto huevos. Se levantó, se limpió la mano en los vaqueros. Esto no son coyotes, señora. Sé lo que no es. Él la miró. Vio algo cambiar en su rostro. No piedad, no miedo, sino el tipo de reconocimiento que ocurre cuando una persona ve a otra negándose a romperse. Habrá más, dijo él. Eso también lo sé. ¿Quieres que vigile el perímetro esta noche? Quiero que lo vigiles cada noche, hasta que quien quiera que haya hecho esto se canse de merodear en la oscuridad como un cobarde. Luke asintió una vez, se caló el sombrero. Sí, señora. Al mediodía había encontrado dos más. Los mismos cortes, el mismo mensaje. 3 terneros en una noche. Y cada uno de ellos colocado donde Margaret los encontraría primero. No Luke, no ningún peón. Margaret. Porque esto no se trataba de ganado. Se trataba de hacer que una viuda se sintiera sola. Estaba en el fregadero de la cocina, restregándose la sangre de las manos cuando oyó cascos. 2 jinetes subiendo por el camino principal, el polvo levantándose detrás de ellos como una cortina sucia. Se secó las manos, cogió la escopeta que Daniel había guardado sobre la puerta. Comprobó las recámaras y salió. Los jinetes se detuvieron a 30 yardas del porche. A uno de ellos lo reconoció. Tom Avery, el capataz de Crowley. Un hombre grande, con hombros como postes de cerca. El otro era más joven, un peón que no conocía, sentado en su caballo como si deseara estar en otro lugar. Señora Mercer, dijo Tom, inclinando el sombrero con el tipo de cortesía que se sentía como una bofetada. Callahan, corrigió Margaret. Diga a qué ha venido. El señor Crowley le envía sus saludos. Oyó sobre su problema con el ganado. Ah, sí. Qué cosa tan terrible. Los depredadores se están volviendo audaces en esta época del año. Los depredadores no usan cuchillos, Tom. La sonrisa de Tom no vaciló. Bueno, esa es una acusación seria. Quizás quiera tener cuidado al lanzar palabras así, señora, especialmente sin pruebas. Tengo 3 terneros muertos y un hombre en mi porche que trabaja para la única persona en Red Hollow que quiere mi tierra. Eso es prueba suficiente para una conversación. Tom se inclinó en su silla. El señor Crowley también quería que le recordara que su oferta sigue en pie. 15 centavos por acre. Ahora eso es generoso, considerando las dificultades que ha estado teniendo. 3 centavos más que la última vez. Debe pensar que me estoy desesperando. ¿No es así? Margaret levantó la escopeta. No la apuntó. Solo la sostuvo donde se pudiera ver. Estás en mi propiedad, Tom. Daniel me enseñó a disparar a los 14. He matado serpientes de cascabel más gruesas que tu cuello. Si quieres entregar un mensaje, entrégalo. Pero no te atrevas a pararte en mi tierra y llamarme desesperada. La sonrisa de Tom finalmente desapareció. Miró más allá de ella, al granero, a la barraca, al corral vacío. ¿Dónde está su esposo, señora Mercer? El famoso carnicero. No es de tu incumbencia. Parece que debería serlo. Una mujer sola aquí, sin peones, sin ley. Dije que digas a qué has venido o te vayas. Tom recogió las riendas. 15 centavos. Tienes hasta fin de mes. Giró su caballo y luego se detuvo. Ah, y señora, quizás quiera revisar su agua. Con este calor, los pozos se echan a perder muy rápido. Se fueron. Margaret se quedó en el porche hasta que se convirtieron en polvo. Luego apoyó la escopeta contra la barandilla y dejó que sus manos temblaran. Solo por 10 segundos. Luego se detuvo. Luke apareció por detrás del granero. Había estado allí todo el tiempo, se dio cuenta. Lo suficientemente cerca para oírlo todo. Lo suficientemente lejos para dejar que ella lo manejara. ¿Oíste?, dijo ella. Cada palabra. Amenazó el agua. Lo sé. Si envenenan el pozo, estamos acabados. Luke, el ganado, el huerto, todo. Tendríamos que acarrear desde Bitter Creek, y eso está a 8 millas. No lo envenenarán. ¿Cómo lo sabes? Porque estaré vigilando. Ella lo estudió. No puedes vigilarlo todo. Las cercas, el ganado, el pozo, el perímetro. Eres un solo hombre.
He sido un solo hombre toda mi vida, señora. Me las arreglo. Esto no es arreglárselas. Esto es la guerra. No. Él negó con la cabeza lentamente. Esto es un hombre con dinero apretando a una mujer que cree que está sola. No es la guerra, es acoso. Y los acosadores tienen una debilidad. ¿Cuál es? No esperan que les devuelvas el golpe. Margaret se cruzó de brazos. No te pido que mates a nadie. No me ofrezco a ti hacerlo. Entonces, ¿qué ofreces? Se acercó más. No mucho. Lo suficiente para que ella pudiera ver claramente la cicatriz en su mandíbula. La forma en que tiraba de su piel cuando hablaba. Me ofrezco a hacer lo que ponga nervioso a Crowley. Ahora mismo, él piensa que solo soy un nombre. Una historia. Está probando si la historia es real. Hizo una pausa. Pretendo mostrarle que lo es. Sin violencia, sin empezarla. Pero señora, necesito que entienda algo. Él sostuvo su mirada. Si vienen de noche, si vienen con fuego o armas o cualquier cosa que la ponga en peligro, no me quedaré de brazos cruzados. No me contendré y no me disculparé por lo que suceda. Margaret sintió el pulso en su garganta. Daniel no habría querido que mataras por mí. Daniel me pidió que te protegiera. No especificó cómo. Ella desvió la mirada, miró la hierba muerta de la pradera, la línea de la cerca, el cielo que era blanco por el calor y vacío de piedad. Bien, dijo ella, pero me respondes a mí, no a lo que sea que te esté comiendo por dentro. Me respondes a mí. Algo se movió en su rostro. Sorpresa quizás, o algo más pesado. Sí, señora. Se giró y caminó hacia el granero. Margaret lo vio irse y pensó en Daniel, en la forma en que se sentaba en el mismo porche y le decía que la ley era una cerca que mantenía a los lobos fuera. Le había creído entonces, ahora no lo creía, porque los lobos llevaban insignias y portaban escrituras, y la cerca que Daniel había construido estaba siendo derribada, poste por poste. Entró, cerró la puerta con cerrojo y rezó por primera vez en 6 meses. No por seguridad, no por liberación, por la fuerza para sobrevivir a lo que venía. A la mañana siguiente, Luke se había ido antes del amanecer. Margaret encontró su catre en la barraca, vacío, la manta doblada con precisión militar, las botas desaparecidas. Se dijo a sí misma que no le molestaba. Se dijo a sí misma que no le importaba a dónde iba, o cuándo volvía, o si volvía en absoluto. Estaba mintiendo. Regresó al mediodía, cabalgando con fuerza, su caballo cubierto de espuma. Se bajó de un salto y caminó directamente hacia ella. Crowley presentó una petición en la oficina territorial de Cheyenne. Dijo, impugnando la validez de nuestro matrimonio. A Margaret se le cayó el alma a los pies. ¿Bajo qué argumentos? Bajo el argumento de que tengo antecedentes penales. Argumenta que el indulto del gobernador no borra el registro, solo la sentencia. Dice que el tribunal no puede honrar un matrimonio donde una de las partes es moralmente inepta. Moralmente inepta. Qué ironía viniendo de un hombre que roba tierras para vivir. La ironía no importa, lo legal sí. Si la petición prospera, el matrimonio se anula. Pierdes la capacidad legal. La tierra vuelve al control territorial y Crowley la compra por centavos. Ese es el juego. Margaret se apretó la mano en la frente. El calor era insoportable, pero el frío en su estómago era peor. ¿Cuánto tiempo tenemos? La petición tarda 60 días en procesarse. Podría ser más rápido si Crowley tiene un juez en Cheyenne. Tiene jueces en todas partes. Entonces tenemos menos de 60 días. Ella caminaba de un lado a otro, 3 pasos en una dirección, 3 de vuelta. Podía sentir las paredes de su vida apretándose, sentir el suelo moverse bajo sus pies como arena en un río. ¿Qué hacemos? Hacemos que el matrimonio sea real. Ella se detuvo, lo miró fijamente. No de esa manera, dijo él rápidamente, y por primera vez ella vio color subir a su rostro. Un rubor que parecía extraño en un hombre construido de granito y tejido cicatricial. Quiero decir, en público. Vamos al pueblo juntos, compramos provisiones, comemos en el hotel, dejamos que la gente nos vea como una pareja casada. Si el pueblo puede testificar que el matrimonio es legítimo, la petición pierde peso. El pueblo te odia.
El pueblo me tiene miedo. Eso es diferente. ¿Lo es? El odio requiere conocimiento, señora. El miedo solo requiere rumores. Cambiamos la historia. Cambiamos el miedo. Margaret negó con la cabeza. ¿Quieres que desfile por Red Hollow de la mano del carnicero de Silver Creek? Quiero que conserves tu tierra. Si eso significa ir de la mano, lo soportaré. Ella casi se rió. Casi. Se le atascó en la garganta y murió allí. Pero él vio el fantasma de la risa cruzar su rostro. Y algo se ablandó en él, solo un poco, justo alrededor de los ojos, como una grieta en el suelo helado. Bien, dijo ella, mañana vamos al pueblo. Sí, señora. Y Luke, señora, si alguien te llama carnicero a la cara, déjame manejarlo. Él inclinó la cabeza. ¿Por qué? Porque si voy a ser Margaret Mercer en público, entonces me responden a mí, no a tus puños. Él la miró fijamente por un largo momento. Entonces sucedió algo que ella no había visto antes. Su boca se torció. No era una sonrisa. No era nada, pero casi. Sí, señora, dijo él. El pueblo fue peor de lo que esperaba. Entraron juntos, Luke en su yegua negra, Margaret conduciendo el carromato, lado a lado. Todos los ojos en la calle principal los seguían como cañones de pistola. Los susurros comenzaron antes de que llegaran a la tienda general. Dios mío, de verdad lo trajo. Mira qué grande es. No me extraña que lo llamaran. Pobre Margaret. Daniel debe estar revolviéndose en su tumba. Margaret bajó del carromato, enderezó los hombros y entró en la tienda general de Patterson como si fuera la dueña de la calle. Luke la siguió. Se quitó el sombrero en la puerta. Margaret se dio cuenta de eso. Era un detalle pequeño, pero se dio cuenta. El viejo Henry Patterson estaba detrás del mostrador, y su rostro pasó por tres colores cuando vio a Luke Mercer entrar en su tienda. Señora Callahan, quiero decir, señora, tartamudeó. Margaret está bien, Henry. Necesito harina, azúcar, sal y una pieza de ese algodón azul si todavía la tienes. Sí, por supuesto. Y lo que necesite el señor Mercer. Los ojos de Henry se desviaron hacia Luke, que estaba de pie junto a la puerta con las manos a los lados, sin hacer ningún movimiento para tocar nada, ocupando el menor espacio posible para un hombre de su tamaño. Solo clavos, dijo Luke, de 10 peniques, 2 libras. Henry asintió. Sus manos temblaban mientras medía los clavos. Margaret se dio cuenta y sintió una oleada de algo, ira quizás, o frustración por lo absurdo de un hombre adulto temblando porque otro hombre entró por su puerta. Una voz vino del fondo de la tienda. Vaya, vaya, la viuda y su asesino mascota. Margaret se giró. Rose Whitfield, la esposa del pastor Whitfield, la boca no oficial de Red Hollow, estaba junto a las piezas de tela, con los brazos cruzados y la barbilla en alto, y con esa certeza justiciera que hacía que la sangre de Margaret hirviera. Señora Whitfield, dijo Margaret, encantada de verla. ¿Lo estás? Porque desde donde yo estoy parece que has perdido la cabeza, Margaret. Casarte con ese hombre, traerlo al pueblo como si fuera civilizado. Luke no se movió, no se inmutó, no respiró diferente. Es civilizado, Rose, dijo Margaret, más civilizado que cualquiera en este pueblo que vio cómo masacraban mi ganado y no dijo nada. El rostro de Rose se tensó. Nosotros no, nadie, 3 terneros, Rose, asesinados en mi propiedad, acuchillados, y ni una sola persona en Red Hollow preguntó si estaba bien. Ni una. Ni el pastor, ni el sheriff, ni tú. Eso no es justo. Justo es una palabra para gente que nunca ha sido puesta a prueba. La tienda estaba en silencio. Henry había dejado de medir. Un hombre cerca de la ventana había dejado su lata de tabaco. Todos escuchaban. Rose se irguió. Tu esposo era un buen hombre, el mejor sheriff que este pueblo ha tenido. Y lo reemplazaste con... señaló a Luke. Eso. Margaret dio un paso adelante. Su voz bajó. Daniel murió protegiendo este pueblo. Murió porque creía en ustedes, en todos ustedes. Y en el momento en que se fue, Victor Crowley vino por su tierra. Y ninguno de ustedes se interpuso entre el lobo y yo. Así que no te atrevas a pararte en esta tienda y sermonearme sobre mis elecciones.
Tomé la única elección que me dejaron. Rose abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Rezaré por ti, Margaret. Reza por ti misma, Rose. Tú eres la que tendrá que vivir sabiendo que miraste y no hiciste nada. Margaret se giró, recogió sus provisiones, pagó y salió. Luke la siguió, llevando el saco de harina sobre un hombro como si no pesara nada. En el carromato, cargó las provisiones sin decir una palabra. Luego se detuvo, la miró. No me necesitabas ahí dentro, dijo él. No, no te necesito para muchas cosas. Probablemente no. Entonces, ¿por qué me trajiste? Margaret se subió al carromato, tomó las riendas, miró al frente. Porque eres mi esposo, y en este pueblo eso significa algo, les guste o no. Hizo restallar las riendas. El carromato avanzó con una sacudida, y durante 3 manzanas ninguno de los dos dijo una palabra. Pero el silencio era diferente ahora. No era el muro que habían construido entre ellos. Era algo más delgado, algo a través de lo cual casi se podía ver. Estaban a mitad de camino a casa cuando Luke habló. El nombre de mi oficial al mando era Colonel Briggs, dijo. Margaret mantuvo la vista en el camino. No insistió, no presionó. Nos ordenó despejar un asentamiento. Mujeres y niños apaches. Dijo que estaban albergando a combatientes. La voz de Luke era plana, controlada. La voz de un hombre recitando hechos que preferiría olvidar. Me negué. Le dije que no me había alistado para matar niños. ¿Qué pasó? Hizo que me desnudaran y me azotaran frente a la compañía. 30 latigazos. Me desmayé a los 22. Desperté atado a la rueda de un carromato. Las manos de Margaret se apretaron en las riendas. El asentamiento. Otra unidad lo despejó. Oí los disparos desde donde estaba atado. Hizo una pausa. No pude detenerlo. Intenté detenerlo y no pude. Eso no es tu culpa. Quizás no, pero es mi carga. Dejó que eso quedara en el aire. Dejó que las ruedas del carromato giraran y el polvo se levantara y el silencio los envolviera. ¿Es por eso que matas? Preguntó ella. No con dureza, no con suavidad, solo con honestidad. No, señora. Mato porque algunos hombres no te dan otra opción. Pero cada vez que lo hago, oigo esos disparos. Cada vez. Y me pregunto si soy diferente de los hombres que los dispararon. Lo eres. ¿Cómo lo sabes? Porque los hombres que dispararon esos tiros no perdieron el sueño por ello. Tú no has dejado de perder el sueño desde entonces. Él la miró. Ella lo sintió. Sintió sus ojos en el lado de su cara como el calor de un fuego. Me recuerdas a él, dijo Luke en voz baja. ¿A quién? A Daniel. Él veía cosas en la gente, cosas que ellos no veían en sí mismos. A Margaret le picaron los ojos, parpadeó con fuerza. No lloraría. Se negó. Él vio algo en ti, dijo ella. Vio a un hombre que necesitaba un propósito. Y ahora, Luke estuvo en silencio por un largo tiempo. Ahora tengo uno. No volvieron a hablar hasta llegar al rancho. Margaret detuvo el carromato junto al porche y Luke descargó las provisiones. Se movían el uno alrededor del otro con la cuidadosa coreografía de 2 personas aprendiendo un baile que ninguno de los dos había aceptado. Esa noche, Margaret no pudo dormir de nuevo. Se sentó en el porche, el mismo vaso de agua, el mismo calor, la misma oscuridad. Pero esta vez, cuando Luke apareció en su paseo nocturno, no tuvo que decirle que se sentara. Se sentó, en el mismo extremo de los escalones, los mismos 4 pies entre ellos. Luke, señora, mi nombre es Margaret. Un instante, Margaret. La forma en que lo dijo, con cuidado, como si la palabra pudiera romperse si la sostenía mal, hizo que algo se moviera en su pecho, algo que no había sentido en tanto tiempo que había olvidado su forma. Gracias, dijo ella, por quedarte ahí y no reaccionar cuando Rose no estaba equivocada. Estaba completamente equivocada. Quiero decir, sobre mí, sobre lo que soy. No se equivocaba sobre las muertes, se equivocaba sobre ti. Hay una diferencia entre lo que un hombre ha hecho y lo que un hombre es. Se quitó el sombrero, lo sostuvo con ambas manos. Se había dado cuenta de que hacía eso cuando pensaba. Sostenía su sombrero como un ancla, algo a lo que agarrarse mientras el resto de él flotaba.
Daniel solía decir eso, dijo en voz baja. Entonces quizás deberías empezar a creerlo. Él la miró y en la oscuridad, con las estrellas ardiendo blancas sobre sus cabezas y el calor presionando como una manta que no podían quitarse, ella vio algo en su rostro que era crudo e inacabado y aterrador. Le tenía miedo a ella, no físicamente, no de la forma en que los hombres temen lo que no pueden controlar. Le tenía miedo a ella de la forma en que un hombre le teme a la única cosa que podría salvarlo. Porque salvar significa cambiar, y cambiar significa dejar ir la única versión de sí mismo que sabe ser. Buenas noches, Margaret, dijo él. Buenas noches, Luke. Se levantó, caminó hacia la oscuridad. Ella lo vio irse y pensó, Daniel, ¿qué me enviaste? No un protector, no un asesino, no un esposo. Algo peor, un hombre en el que podría llegar a confiar. Dentro de la barraca, Luke se sentó en el borde de su catre y se apretó los puños contra los ojos hasta que vio blanco. Todavía podía sentir la forma en que ella había dicho su nombre. No como una maldición, no como una advertencia, sino como una palabra que se estaba probando, como algo que podría quedarse. Buscó la carta, la leyó de nuevo a la luz de la luna. Cuida de Maggie. Lo intento, Daniel, susurró. Dios me ayude. Lo intento. Dobló la carta, la guardó de nuevo en su abrigo. Afuera, la noche presionaba contra las paredes, pesada y caliente, y llena de cosas que se movían en la oscuridad. Y en algún lugar, en una casa a 5 millas de distancia, con columnas blancas y lámparas de aceite encendidas en cada ventana, Victor Crowley se sentaba en su escritorio y leía el informe que sus hombres le habían entregado. El matrimonio parece legítimo. Mercer está presente y armado. La viuda no se quiebra. Crowley dobló el informe, lo arrojó al fuego. Cogió su pluma, escribió 2 palabras en una hoja de papel nueva. Quémenlo. Y la noche se hizo más oscura. El olor la golpeó antes que el sonido. Margaret se incorporó en la cama, con los pulmones llenos de algo espeso y equivocado. Y por 2 segundos, no entendió. Entonces se le cerró la garganta. Le ardieron los ojos, y el resplandor anaranjado que se arrastraba bajo la puerta de su dormitorio le dijo todo lo que necesitaba saber. Fuego. Se quitó la manta de un tirón y cayó al suelo. Las tablas estaban calientes bajo sus pies descalzos. Cogió su bata, se la puso y alcanzó el pomo de la puerta. El metal le quemó la palma. Retrocedió de un tirón, con la piel ya ampollándose. Y el dolor atravesó la niebla de humo en su cabeza como un cuchillo a través del algodón. «Luke», gritó. No hubo respuesta, solo el rugido profundo, respirante y hambriento de un fuego que ya se había comido el porche, y que se abría paso a través de la pared frontal como un ser vivo con dientes. Se agachó, gateó hacia la parte trasera de la casa. El pasillo estaba negro de humo, y no podía ver a 2 pies de distancia. Pero conocía esta casa. La conocía con su cuerpo, con sus huesos, con cada paso que había dado en los 9 años que vivió aquí, con un hombre que ahora estaba muerto y un futuro que ahora ardía. La puerta trasera estaba atascada. Se lanzó contra ella con el hombro 1, 2, 3 veces. La madera se dobló, pero no se rompió, y podía sentir el calor detrás de ella creciendo, presionando contra su espalda como una mano empujándola hacia una pared que no se movía. Luke. Un cristal se hizo añicos. No por el fuego, desde fuera. Alguien estaba rompiendo la ventana de la cocina, rompiéndola deliberadamente, rompiéndola con fuerza. Y entonces unas manos entraron por el marco dentado. Manos grandes, manos sangrantes. Y la voz de Luke Mercer cortó el humo como la única cosa clara que quedaba en el mundo. Margaret, toma mis manos. No podía verlo. Solo podía sentir el agarre, de hierro, desesperado, inquebrantable, cerrándose alrededor de sus muñecas y tirando de ella hacia la ventana. No quepo por el marco. Puedes meter los brazos. Te tengo. Metió los brazos. Él tiró. El cristal le cortó la cadera, el hombro, el muslo, y sintió el torrente caliente de sangre mezclarse con el sudor y el hollín. Pero se estaba moviendo, hacia afuera, hacia un aire que estaba lleno de humo pero que se podía respirar.
Y entonces estaba en el suelo, y Luke estaba sobre ella, protegiendo su cuerpo con el suyo. Y la casa detrás de ellos gritaba. No era una metáfora. La madera gritaba. Las vigas crujían y chillaban, y el techo se derrumbó con un sonido como el de un gigante, rompiendo un piano sobre su rodilla. Y Margaret apretó la cara contra la tierra, y sintió el peso de Luke contra su espalda, y pensó, todo, todo lo que Daniel construyó, todo lo que yo mantuve, desaparecido. Luke la levantó. Su camisa estaba quemada en los hombros. Tenía ampollas en los antebrazos. La sangre le corría de las manos donde el cristal las había abierto. ¿Puedes ponerte de pie?, dijo él. Sí. ¿Puedes caminar? Sí. Entonces camina ahora, lejos de la casa. Ella caminó. Él caminó a su lado, con una mano en su espalda, la primera vez que la tocaba desde el apretón de manos en el juzgado. Y ella no se apartó. No podía, porque su mano era la única cosa sólida en un mundo que se estaba convirtiendo en cenizas. Se detuvieron a 50 yardas, se giraron. La casa del rancho Callahan era una columna de fuego. Margaret la vio arder. Vio 9 años de matrimonio, 6 meses de viudez y cada fotografía de Daniel que poseía convertirse en luz y luego en nada. No lloró. Quería hacerlo. Dios quería hacerlo. Pero algo dentro de ella se había bloqueado. Una puerta cerrándose de golpe. Un cerrojo deslizándose. Y lo que salió en lugar de lágrimas fue una voz que apenas reconoció. Crowley, Lucas sintió, queroseno, lo olí antes que el humo, vertido a lo largo del porche y la pared frontal. Profesional, hecho para atraparte dentro, hecho para matarme, hecho para asustarte. Si te quisieran muerta, también habrían bloqueado las ventanas. Así que esto es lo que parece asustar. Esto es lo que parece la desesperación. Se le está acabando la paciencia. Las manos de Margaret temblaban, no de miedo, de rabia. Una rabia tan profunda y tan antigua que parecía haber vivido en sus huesos desde el día en que Daniel murió. Y ella se paró junto a su tumba, y todos los hombres del pueblo la miraron como si ya se hubiera ido. Quiero hablar con él, dijo ella. No, quiero mirar a Victor Crowley a la cara. Y no, Margaret, no esta noche, no así, no me digas que no. Luke se paró frente a ella, cerca, más cerca de lo que nunca había estado. Podía sentir el calor que emanaba de su piel quemada. Podía oler el humo en su pelo. Podía ver el fuego reflejado en sus ojos como algo que siempre había estado allí, y que solo ahora se encendía desde fuera. Escúchame, dijo él, y su voz era baja y áspera, y temblaba con algo que nunca había oído en ella antes. No ira, no control, sino el sonido de un hombre que acababa de sacar a una mujer de un incendio, y que estaba intentando con todas sus fuerzas no volver al pueblo y hacer algo que no se pudiera deshacer. Si voy a ver a Crowley esta noche, lo mataré. Lo sé. Lo sé como sé mi propio nombre. Y si lo mato, todo lo que hemos construido se desmorona. El matrimonio, la tierra, tu nombre, todo. Quemó mi casa. Lo sé. Quemó la casa de Daniel, las cosas de Daniel, la única fotografía que tenía del día de mi boda. Lo sé. ¿Y me dices que espere? Te digo que el hombre que prendió este fuego quiere que vaya al pueblo con una pistola. Quiere al carnicero de Silver Creek. Quiere que demuestre cada historia que han contado sobre mí. La mandíbula de Luke se tensó, y no le daré ese gusto. No esta noche. Nunca. Margaret lo miró fijamente. El fuego crepitaba detrás de ellos. Las vigas caían. Las chispas se elevaban hacia un cielo al que no le importaba. Entonces, ¿qué hacemos? Sobrevivimos a la noche y mañana luchamos con inteligencia. Estuvo en silencio por un largo tiempo. Luego asintió. Se trasladaron al granero. Luke despejó un espacio en el heno, extendió mantas de caballo. Y Margaret se sentó y se abrazó las rodillas y miró a la nada, mientras Luke se curaba las quemaduras con agua del abrevadero. Lo vio trabajar, vio cómo se quitaba la tela carbonizada de los antebrazos sin inmutarse. Vio cómo se vendaba los cortes de las manos con tiras arrancadas de su camiseta interior.
Vio cómo se movía con la eficiencia de un hombre que se había curado sus propias heridas tantas veces que se había vuelto tan rutinario como ensillar un caballo. «Déjame ver tus manos», dijo ella. «Estoy bien. Déjame verlas, Luke». Él dudó, luego se las tendió. Ella las tomó, las giró. Los cortes del cristal eran profundos, 2 en la palma derecha, 1 en los nudillos de la izquierda. Podía ver el blanco del tendón bajo la sangre en su mano derecha. «Necesitas puntos. He tenido cosas peores. Ese no es el punto». Arrancó otra tira de la manta, la mojó en agua y comenzó a limpiar los cortes con una delicadeza que pareció confundirlo. Él observó sus manos moverse sobre las suyas como si nunca lo hubieran tocado con cuidado antes, como si el cuidado en sí fuera un idioma extranjero que oía por primera vez. «Viniste a través de una ventana en llamas por mí», dijo ella. «Sí, señora». «Margaret, Margaret, ¿por qué no fuiste a la puerta?» «Lo intenté. El porche había desaparecido. Toda la parte delantera de la casa era un horno. La ventana de la cocina era el único punto de entrada que no estaba completamente envuelto en llamas. Rompiste el cristal a puñetazos. Lo hice. Con tus propias manos. No tuve tiempo de encontrar una roca». Terminó de vendarle la mano derecha. Empezó con la izquierda. «Podrías haber muerto». No estaba pensando en eso. «¿En qué estabas pensando?» Estuvo en silencio por un momento. Ella sintió sus dedos moverse en su agarre, no apartándose, sino sosteniéndola. Estaba pensando que si morías en esa casa, le habría fallado a 2 personas, a Daniel y a ti, y ya le he fallado a suficientes personas en una vida. Terminó el vendaje, lo ató, pero no soltó su mano. «No fallaste», dijo ella. «Estoy viva. Tu casa ya no está. Las casas son madera y clavos. Yo soy carne y hueso, y todavía estoy aquí». Él miró sus manos, las de ella pequeñas y quemadas, las de él grandes y envueltas en algodón ensangrentado, ambas temblando. «Margaret, no digas que lo sientes. No digas que fue tu culpa. No digas ninguna de las cosas que puedo ver que estás construyendo detrás de tus ojos ahora mismo». Él cerró la boca. «Di otra cosa», dijo ella. «¿Cómo qué? Como lo que realmente sientes. No lo que crees que deberías sentir. No lo que se supone que un hombre como tú debe sentir. Lo que realmente sientes ahora mismo, en este granero, con mi casa ardiendo detrás de nosotros». Apartó su mano de la de ella, apretó ambos puños contra sus rodillas. Vio sus hombros subir y bajar 1, 2 veces, y comprendió que estaba viendo a un hombre desmantelar un muro que había pasado 34 años construyendo. «Tengo miedo», dijo. La palabra salió rota, dentada, como un hueso rompiéndose a través de la piel. «No de Crowley, no del fuego. Tengo miedo de hacer algo que te haga mirarme como todos los demás, como a un monstruo, como a algo a lo que temer». Su voz se quebró. «Tengo miedo de que una mañana te despiertes y me veas por lo que soy, y desearías haber elegido la oferta de Crowley en su lugar. Luke, he matado a 11 hombres, Margaret. 11. Algunos de ellos lo merecían. Algunos de ellos probablemente no. Y llevo a cada uno de ellos cada día como piedras en mi pecho. Y no puedo dejarlos, porque en el momento en que los dejo, tengo que admitir que soy el tipo de hombre que puede llevarlos». Ella no habló. Dejó que el silencio se mantuviera. Dejó que sus palabras se asentaran en el aire entre ellos como humo despejándose después de un incendio. Luego se movió, no mucho, solo a través del espacio entre ellos. Esos 4 pies de distancia deliberada que habían estado manteniendo desde el juzgado, desde el carromato, desde cada escalón del porche y cada conversación cuidadosa. Lo cerró, se sentó a su lado, hombro con hombro, y sintió su calor, no del fuego, de él, de cualquier horno que ardiera dentro de un hombre que acababa de decirle la cosa más verdadera que había dicho nunca. «No voy a mirarte así», dijo ella. «Ni hoy ni mañana. Nunca. No sabes eso. Sé que un monstruo no corre hacia una casa en llamas por otra persona. Sé que un monstruo no pierde el sueño por los hombres que ha matado. Sé que un monstruo no se sienta en un granero con las manos ensangrentadas y le dice a una mujer que tiene miedo». Se giró para mirarlo.
Tú no eres lo que te llaman, Luke Mercer. Eres lo que eliges. Y esta noche me elegiste a mí. Él la miró y ella lo besó. No con suavidad, no con timidez, no el tipo de beso que pide permiso o prueba el terreno. Lo besó de la forma en que una mujer besa a un hombre cuando ha perdido todo y ha encontrado la única cosa que vale la pena conservar. Con toda su boca, todo su cuerpo, todo su ser ardiente, furioso e intacto. Él se quedó helado por un segundo, un terrible segundo suspendido. No se movió. Y Margaret pensó que había cometido el peor error de su vida. Pensó que había malinterpretado todo. Pensó, él le devolvió el beso. Sus manos vendadas se levantaron y sostuvieron su rostro. No con fuerza, no posesivamente, sino con firmeza. De la forma en que sostienes algo que has estado buscando toda tu vida y tienes terror de romper. Y Margaret sintió que el muro entre ellos no se agrietaba, no se desmoronaba, sino que se disolvía, como si nunca hubiera sido de piedra, solo humo, solo miedo, solo la ilusión compartida de dos personas que habían estado solas tanto tiempo que habían olvidado que estar solo no era la única opción. Se apartó, apretó su frente contra la de él, respiró. No planeé eso, dijo ella. Lo sé, no lo siento, no te pido que lo sientas. Bien. Se apartó más, lo miró, porque te voy a necesitar mañana. A todo tú, no la versión que le muestras al mundo, no al carnicero, no al cazarrecompensas. A ti. ¿Qué pasa mañana? Mañana vamos a la guerra. Sus ojos buscaron los de ella, encontrando algo, probando algo, creyendo algo. Juntos, dijo él. Juntos. Él asintió una vez, de la forma en que un hombre asiente cuando ha tomado una decisión de la que no puede retractarse. Se sentaron en el granero mientras la casa se consumía hasta las brasas. No durmieron, no hablaron mucho. Margaret se apoyó en su hombro y él le pasó el brazo por encima. Torpe, inseguro, como un hombre reaprendiendo un gesto al que había renunciado años atrás. Y vieron el fuego morir a través de la puerta abierta del granero. En algún momento, ella lo oyó susurrar algo. Casi se lo pierde, casi lo deja pasar. No merezco esto. Ella no discutió, no lo corrigió. Solo se apretó más y dijo, yo tampoco. Y aquí estamos. El amanecer rompió rojo y furioso. Margaret se paró frente a lo que había sido su hogar e hizo una lista en su cabeza. No de lo que había perdido. Esa lista era demasiado larga. De lo que todavía tenía. El granero, el pozo, 60 cabezas de ganado, un cobertizo de heno, un esposo con las manos ensangrentadas y un corazón más grande que su reputación. Y rabia. Tenía mucha de eso. Luke ya estaba ensillado, ya armado. No con un rifle, con papeles, los que trajo de Cheyenne, los que había reunido en sus paseos matutinos, levantamientos de tierras, recibos de compra, registros de impuestos. ¿De dónde son esos?, preguntó ella. De la oficina territorial. El nombre de Crowley aparece en 12 compras de tierras en los últimos 3 años, cada una de ellas precedida por incidentes. Incendios, matanzas de ganado, envenenamiento de agua. El mismo patrón, el mismo resultado. El ranchero vende, Crowley compra. Has estado reuniendo esto todo el tiempo, desde antes de la boda. Daniel me envió una segunda carta. No te lo dije porque aún no estaba seguro, pero ahora lo estoy. ¿Qué segunda carta? Luke sacó un sobre gastado de su abrigo, se lo entregó. Margaret lo abrió, leyó la caligrafía de Daniel. La reconocería en cualquier parte. La forma en que sus R's se inclinaban a la izquierda, la forma en que presionaba demasiado fuerte los puntos. Luke, Crowley es corrupto. Tengo pruebas, pero no puedo actuar. El juez Hawthorne está comprometido. Si algo me pasa, los documentos están en la caja fuerte del suelo, bajo la cocina. La combinación es el cumpleaños de Maggie. No dejes que se quede con la tierra. No dejes que se quede con ella. Las manos de Margaret temblaron. La cocina, dijo ella. Ambos miraron las ruinas humeantes de la casa. La caja fuerte es de hierro, dijo Luke. Podría haber sobrevivido. Margaret ya estaba caminando. Pateó a través de la madera carbonizada,
el hollín cubriendo su camisón, sus pies descalzos quemándose en el suelo caliente. Luke la agarró del brazo. Primero las botas, te quemarás los pies. Le trajo las botas del granero, se las puso sobre la piel desnuda y volvió a entrar en los escombros. Encontraron la caja fuerte bajo 3 pulgadas de ceniza y una viga derrumbada. Luke apartó la viga con sus manos quemadas y Margaret se arrodilló y giró la combinación. Su cumpleaños, 17 de marzo de 1952. Y la cerradura hizo clic y se abrió. Dentro, una carpeta de cuero chamuscada en los bordes, pero intacta. Margaret la abrió. Documentos de transferencia de tierras con firmas falsificadas. Extractos bancarios que mostraban pagos de Crowley al juez Hawthorne. Una declaración jurada de un peón de rancho llamado Billy Sutter, que había presenciado a los hombres de Crowley prendiendo fuego a la propiedad de los Dawson 18 meses atrás. Daniel lo sabía, susurró Margaret. Lo sabía todo. Lo sabía. Y estaba construyendo un caso. Simplemente no lo terminó porque murió. La mandíbula de Luke se tensó, porque alguien se aseguró de que muriera. Margaret levantó la vista. ¿Qué estás diciendo? Digo que a tu esposo le disparó un vagabundo que nadie identificó nunca. Digo que ese vagabundo nunca fue atrapado porque nadie buscó con demasiado ahínco. Y digo que Victor Crowley tenía más razones para querer a Daniel Callahan muerto que cualquier vagabundo. Las palabras la golpearon como un puño. No, Margaret, no. A Daniel lo mataron en un robo al azar. Nada en Crowley es al azar. Apretó la carpeta contra su pecho. Le ardían los ojos. No por el humo esta vez. ¿Crees que mató a mi esposo? Creo que pagó a alguien para que matara a tu esposo, y creo que la prueba podría estar en esa carpeta. Margaret se levantó. Sentía las piernas como si fueran de otra persona. Su pecho estaba lleno de algo enorme. Dolor y furia y un grito de 6 meses que había estado conteniendo en su garganta desde el día en que enterraron a Daniel. Entonces acabemos con esto, dijo ella. Hoy, ahora mismo. Vamos al pueblo y ponemos estos documentos frente a cada persona en Red Hollow. Y quemamos a Victor Crowley hasta los cimientos. No al pueblo, al Marshal Territorial. Crowley es el dueño del pueblo. Vamos por encima de su cabeza. La oficina del Marshal está en Cheyenne. Son 3 días a caballo. No necesitamos cabalgar. Necesitamos enviar un mensaje. Hay una oficina de telégrafos en Hayden, a 20 millas al este. Crowley no es el dueño de Hayden. Margaret lo miró a este hombre marcado, roto, temido, odiado, azotado, quemado, que estaba de pie en las cenizas de su vida y le daba una salida que no implicaba una sola bala. Planeaste esto, dijo ella. Planeé que Crowley presionara. No planeé que presionara tanto, pero estabas listo. Le prometí a Daniel que te protegería. No hago promesas que no puedo cumplir. Agarró la carpeta con más fuerza. Entonces, cabalguemos. Ensillaron ambos caballos. Margaret se cambió a la única muda de ropa que había estado colgada en el granero para secarse. Un par de pantalones viejos de Daniel y una camisa de trabajo que olía a heno y a caballo. Metió la carpeta dentro de la camisa, contra su piel. Luke revisó su revólver, lo cargó, lo enfundó. Margaret observó. Pensé que habías dicho que nada de balas. Dije que no empezaría. No dije que no lo terminaría. Cabalgaron hacia el este, rápido. El calor de la mañana ya era brutal, y el camino a Hayden era pradera abierta. Sin cobertura, sin sombra, sin lugar donde esconderse si alguien venía a buscarlos. Alguien vino a buscarlos. A 3 millas, Margaret oyó cascos detrás de ellos. Miró hacia atrás. 3 jinetes moviéndose rápido, levantando una columna de polvo que le dijo que no estaban dando un paseo matutino. Luke, los oigo, los hombres de Crowley. ¿Quién más? ¿Qué hacemos? Luke no disminuyó la velocidad. No aceleró. Cabalgó firme y dijo una palabra. Confía en mí. La mano de Margaret fue a la carpeta contra su pecho. La evidencia de Daniel. La última lucha de Daniel, todavía librada por la esposa de un hombre muerto, y el forajido que él había enviado para salvarla. Los cascos se hicieron más fuertes y Margaret Callahan
viuda, ranchera, esposa de un asesino, hija de nadie que importara a la ley, se inclinó en su silla y cabalgó más fuerte. El primer disparo pasó zumbando junto a la oreja de Margaret, lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Se estremeció con fuerza, casi perdió el agarre de las riendas, y su caballo se desvió de lado. La mano de Luke se disparó y agarró su brida, estabilizando al animal sin perder el paso. «Mantente agachada», gritó, pegada al cuello. «No te detengas». Un segundo disparo levantó tierra a 3 pies a su izquierda. Margaret apretó el pecho contra la crin del caballo y sintió la carpeta moverse contra sus costillas. La evidencia de Daniel, las últimas palabras de Daniel, la única arma que tenía que no requería un gatillo. Luke sacó su revólver, no se giró, no apuntó, lo sostuvo a su lado y cabalgó. «¿No vas a devolver el fuego?», gritó Margaret. «Todavía no, nos están disparando. Están disparando desviado. Disparos de advertencia. Crowley no nos quiere muertos, nos quiere detenidos. Y si dejan de disparar desviado, entonces yo dejo de ser paciente». Un tercer disparo partió el aire entre ellos. Este no fue desviado. Este atravesó el pomo de la silla de Margaret y sintió el impacto vibrar a través del cuero hasta su columna vertebral. Luke se giró en su silla. Un solo movimiento, fluido. El tipo de giro que un hombre hace cuando lo ha hecho 1000 veces y dejó de pensar en ello hace 200. Disparó una vez. El sombrero del jinete de cabeza salió volando. Un tiro limpio. 2 pulgadas por encima del cráneo. No un fallo, un mensaje. Los jinetes se detuvieron. Los 3 caballos derraparon, el polvo se levantó, los hombres maldijeron. Luke enfundó el revólver y espoleó a su caballo. «Cabalga», dijo, «ahora, mientras están pensando». Margaret cabalgó hasta que le ardieron los muslos y le dolieron los pulmones. Y los cascos detrás de ellos se desvanecieron de un trueno a un susurro, a nada. No disminuyeron la velocidad hasta que Hayden apareció en el horizonte. Un grupo de tejados y el campanario de una iglesia, y la delgada línea negra de un cable de telégrafo cortando el cielo. Las manos de Margaret temblaban tanto que apenas podía sostener las riendas. Se detuvo detrás de la oficina de telégrafos y se deslizó de su caballo, y sus rodillas se doblaron. Luke la atrapó, la mantuvo en pie, no la soltó hasta que ella asintió. «Estoy bien. No lo estás. Lo estaré. Dame un minuto». Le dio un minuto, se paró entre ella y el camino, observando el horizonte. Sus manos quemadas descansaban en su cinturón, una cerca de la funda, la otra cerca de la carpeta que ella le había entregado. «Ese disparo», dijo Margaret, «el que golpeó mi silla, ese no fue desviado. No. Podrían haberme matado. No tendrán otra oportunidad». Lo miró, la forma en que estaba de pie, no como un hombre que guarda algo, sino como un muro. Algo construido para absorber el impacto, algo que no se movería. «Enviemos el telegrama», dijo ella. El operador de telégrafos en Hayden era un hombre delgado llamado Cecil, con gafas y dedos manchados de tinta. Miró a Luke como un conejo mira a un coyote. «¿En qué puedo ayudarles?» «Necesito enviar un mensaje a la oficina del Marshal Territorial de los Estados Unidos en Cheyenne», dijo Margaret. «Transmisión prioritaria». Cecil miró a Luke de nuevo. Esa es una línea gubernamental, señora. La prioridad cuesta el doble. Entonces, cóbreme el doble». Margaret dictó el mensaje mientras la tecla de Cecil chasqueaba. Lo mantuvo corto. Daniel le había enseñado eso. «Di lo que importa. Corta el resto. Marshal Tomobeck. Stop. Evidencia de fraude de tierras, incendio provocado y corrupción judicial en Red Hollow, Wyoming. Stop. Sospechoso Victor Crowley. Stop. Documentos asegurados. Stop. Solicitando investigación inmediata. Stop. Margaret Callahan Mercer, viuda del sheriff Daniel Callahan. Tup. La mano de Cecil se detuvo en la última palabra. Levantó la vista. «¿Usted es la viuda de Daniel Callahan?» «Lo soy. Conocí a Daniel. Pasó por aquí 2, quizás 3 veces. Buen hombre. Hombre honesto». Cecil se subió las gafas. «Oí lo que pasó.
Lo siento mucho. Gracias. ¿Y esto? Cecil miró el mensaje. Esto es sobre Crowley. Lo es. Cecil estuvo en silencio por un largo momento. Luego abrió un cajón, sacó un segundo formulario y comenzó a copiar el mensaje. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Luke, enviando una copia a la oficina federal en Denver, en caso de que el telegrama de Cheyenne sea interceptado. Los dedos de Cecil trabajaban la tecla con una velocidad repentina y deliberada. Crowley tiene ojos en Cheyenne. Todo el mundo lo sabe. Pero no tiene a nadie en Denver. Margaret sintió que algo se abría en su pecho. No dolor, no pena, gratitud. Del tipo crudo e inesperado que te embosca cuando has estado luchando sola tanto tiempo que olvidaste que otras personas podían ayudar. Gracias, Cecil. No me agradezcas todavía. Agradéceme cuando arresten a ese hijo de... Se contuvo. Perdone mi lenguaje, señora. He oído cosas peores hoy. Cecil terminó la transmisión. Le entregó a Margaret un recibo. El tiempo de respuesta desde Cheyenne suele ser de 48 horas. Denver podría ser más rápido. No tenemos 48 horas, dijo Luke. Entonces les sugiero que encuentren un lugar seguro para esperar. Porque si Crowley se entera de que han enviado esto, la próxima vez no enviará disparos de advertencia. Margaret dobló el recibo en la carpeta. Apretó la carpeta contra su cuerpo. Vamos a volver a Red Hollow, dijo ella. Luke la miró. Eso no es seguro. Mi tierra está en Red Hollow. Mi ganado está en Red Hollow. Todo lo que poseo que no se quemó anoche está en Red Hollow. No me voy a esconder en Hayden mientras Crowley termina lo que empezó. Margaret, voy a volver. Puedes venir conmigo o puedes quedarte aquí, pero yo voy a volver. Él la miró fijamente durante 3 segundos completos. Luego se puso el sombrero. Voy contigo. Cabalgaron de vuelta más despacio. El calor había alcanzado su punto máximo. Mediodía, julio, territorio de Wyoming. El tipo de calor que no solo te presiona, sino que se arrastra dentro de ti y bebe lo que queda. Los labios de Margaret estaban agrietados. Su mano quemada palpitaba. Su cadera sangraba a través de los viejos pantalones de Daniel, donde el cristal de la ventana la había cortado la noche anterior. No se quejó, no disminuyó la velocidad, solo cabalgó. Luke igualó su ritmo, mantuvo la vista en el horizonte. Los jinetes de la mañana no reaparecieron. Lo sabrán, dijo Margaret sobre el telegrama. Cecil no hablará, pero alguien en Hayden probablemente lo hará. Entonces, ¿qué pasa cuando volvamos? Crowley vendrá a nosotros, en nuestros términos, en nuestra tierra, en lo que queda de nuestra tierra. El granero sigue en pie, el pozo sigue bien, el ganado sigue vivo. Hizo una pausa. Y tú sigues viva. Eso es todo lo que importa. Sigues diciendo eso porque sigues olvidándolo. Ella casi sonrió. Casi. Murió en algún lugar entre su boca y sus ojos, pero él vio el intento y algo en él respondió. Un ablandamiento, una cesión, el cambio más pequeño posible en un hombre construido de bordes duros y elecciones más duras. Llegaron a Red Hollow al atardecer. El pueblo era diferente. Margaret lo sintió en el momento en que cruzaron la calle principal. La gente observaba desde las ventanas, desde las puertas, desde los callejones sombreados entre los edificios. No eran las miradas hostiles de antes. Era algo más, algo incierto, algo que olía a miedo. No miedo a Luke, miedo a lo que se avecinaba. El viejo Henry Patterson salió de su tienda cuando pasaron. No dijo nada, solo asintió, un pequeño asentimiento del tipo que un hombre da cuando está eligiendo un bando y no quiere anunciarlo todavía. El doctor Ellen Whitaker estaba de pie fuera de su consulta. Vio la mano quemada de Margaret, la sangre en su ropa, el hollín en su pelo. Señora Callahan, necesita atención médica. Necesito muchas cosas, doctor. La atención médica está en tercer lugar en la lista. ¿Qué es lo primero? Justicia. Lo segundo es agua. Si tiene agua, tomaré eso ahora y trabajaré en la justicia mañana. El doctor Whitaker trajo 2 cantimploras. Margaret bebió una. Luke bebió la otra. Vi su casa, dijo el doctor en voz baja. Fui esta mañana cuando me enteré. Margaret, ese incendio fue provocado. Cualquiera con ojos puede verlo.
Sé quién lo provocó. Todo el mundo sabe quién lo provocó. La pregunta es si alguien lo dirá en voz alta. Margaret lo miró. ¿Lo harás tú? El doctor Whittaker se frotó la mandíbula. Tenía 60 años, barba gris, el tipo de hombre que había traído al mundo a la mitad de los niños de Red Hollow y enterrado a los padres de la otra mitad. Había sido neutral toda su vida. Suiza con un estetoscopio. Daniel era mi amigo, dijo finalmente. El mejor amigo que tuve en este pueblo. Y he sido un cobarde desde que murió. Miré para otro lado cuando Crowley compró el rancho de los Dawson por nada. Miré para otro lado cuando la familia Miller fue expulsada. Me dije a mí mismo que no era mi lucha. Se enderezó. Ahora es mi lucha. ¿Qué cambió? Quemó tu casa, Margaret, contigo dentro. Eso no es un negocio. Eso es asesinato. El doctor Whittaker miró a Luke. Y usted, señor Mercer, le debo una disculpa. Creí las historias. Todas ellas. La mayoría son ciertas, dijo Luke. Quizás, pero la que importa, la que dice que eres un monstruo, esa no es cierta. Un monstruo no saca a una mujer de un incendio. Luke no dijo nada, pero Margaret vio cómo se movía su garganta. Lo vio tragar algo que había estado atascado allí durante mucho tiempo. La noticia corrió rápido. Al anochecer, 3 personas más habían venido al granero, porque el granero era todo lo que le quedaba a Margaret. Y estos 3 vinieron a él como la gente va a una iglesia después de un desastre. No porque crean, sino porque lo necesitan. Sarah Brennan, viuda. Crowley había comprado la tienda de su esposo por la mitad de su valor después de que un misterioso incendio destruyera el inventario. Había estado en silencio durante 2 años. Tom Harding, ranchero. Sus derechos de agua habían sido reasignados por el juez Hawthorne hacía 6 meses. Había luchado y perdido. Y para sorpresa de Margaret, Rose Whitfield, la esposa del pastor, entró en el granero con la cabeza gacha y las manos entrelazadas. Y la certeza justiciera que había lucido en la tienda de Patterson había desaparecido por completo. En su lugar había algo que Margaret reconoció. Vergüenza. Vine a disculparme, dijo Rose. No tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Me paré en esa tienda y llamé a tu esposo asesino, mientras el verdadero asesino de este pueblo compraba mi silencio con donaciones a la iglesia. Victor Crowley donó $600 al fondo de construcción el año pasado. Sabía de dónde venía el dinero. No me importó. Su voz se quebró. Me importó más mi iglesia que mi vecina. Y por eso lo siento de verdad. Margaret tomó las manos de Rose, las sostuvo. Entonces ayúdame ahora. ¿Cómo? Sé un testigo. Cuando venga el marshal, dile lo que sabes. Háblale de las donaciones. Háblale de la presión. Háblale de cada conversación que has oído en la casa parroquial cuando Crowley venía a hablar con tu esposo. Los ojos de Rose se abrieron de par en par. Esas eran privadas. Rose, quemó mi casa, mató a mi ganado. Puede que haya matado a mi esposo. Lo privado ya no existe. Rose asintió lentamente, como una mujer que se lanza por un acantilado y confía en que el suelo la atrapará. Testificaré. Uno por uno vinieron esa noche y a la mañana siguiente. No una inundación, un goteo. Pero un goteo es como empiezan los ríos. Para cuando salió el sol, Margaret tenía 7 declaraciones juradas, 4 testimonios de testigos presenciales de las tácticas de intimidación de Crowley, y la documentación médica del doctor Whittaker de sus heridas por el incendio. Luke organizó las pruebas, las etiquetó, las cruzó con los documentos de Daniel de la caja fuerte. Trabajó con la concentración de un hombre que entendía que el arma más peligrosa del oeste no era una pistola, era un papel con los nombres correctos. Margaret lo vio trabajar y sintió algo que no esperaba. Orgullo, no del tipo romántico, del tipo profundo, del que sientes cuando ves a alguien convertirse en la persona que se suponía que debía ser antes de que el mundo lo rompiera. Luke, cuando esto termine, cuando Crowley sea arrestado y la tierra esté a salvo y la casa reconstruida, ¿qué pasará con nosotros? Dejó de escribir, dejó la pluma. ¿Qué quieres que pase? Te pregunté primero. Se giró para mirarla
y ella vio algo que nunca había visto en él antes. No miedo, no vergüenza, no el vacío controlado que llevaba como armadura. Vio esperanza, pequeña y frágil, y recién nacida, parpadeando a la luz como una criatura que emerge de un largo y oscuro subterráneo. Quiero quedarme, dijo él, si me aceptas. No por la ley, no por la carta de Daniel. Por ti. ¿Por mí? Porque eres la primera persona en mi vida que miró lo que soy y no huyó. Porque me besaste en un granero mientras tu casa ardía. Y sabías a humo y a rabia y a algo que no puedo nombrar, pero que quiero pasar el resto de mi vida intentando. Los ojos de Margaret se llenaron. Los dejó. Por primera vez desde que Daniel murió, dejó que las lágrimas vinieran sin luchar contra ellas, sin apretar la mandíbula, sin apartar la vista. Te elijo a ti, dijo ella. No porque Daniel te enviara, no porque la ley lo requiriera, porque corriste hacia un incendio por mí, porque le disparaste al sombrero de un hombre en lugar de a su cabeza, porque te sientas en el extremo más alejado del porche como si tuvieras miedo de ocupar demasiado espacio en mi vida. Y Luke Mercer, necesito que dejes de sentarte tan lejos. Cruzó el granero en 3 pasos, tomó su rostro entre sus manos vendadas, apretó su frente contra la de ella. Reconstruiré tu casa, dijo él, nuestra casa, nuestra casa. Y Luke, sí, ocupas exactamente la cantidad correcta de espacio. La besó suavemente esta vez, no el beso de fuego y furia en el granero la noche anterior, sino algo más suave, algo que decía, estoy aquí, me quedo, no soy el hombre que decían que era, y voy a pasar el resto de mi vida demostrándolo. El Marshal llegó al tercer día. Thomas Beck entró en Red Hollow con 4 ayudantes y una orden federal, y el sonido de esos cascos en la calle principal fue el silencio más ruidoso que Margaret había oído nunca. Todas las puertas se cerraron, todas las cortinas de las ventanas se corrieron. El pueblo contuvo la respiración. Beck era un hombre alto con un bigote blanco y ojos que habían visto suficiente corrupción como para llenar un cementerio. Desmontó frente a los restos quemados del rancho Callahan y se quitó el sombrero. Señora Mercer, señora Callahan, la tierra lleva el nombre de mi primer esposo. Beck asintió. Señora, recibí su telegrama y el de Denver, y 6 declaraciones adicionales enviadas a través de la oficina de telégrafos de Hayden por un tal señor Cecil Watts, quien parece muy motivado para que se haga justicia. Margaret casi se rió. Cecil, el hombre delgado con los dedos manchados de tinta, el conejo que había resultado ser más valiente que todos los leones de Red Hollow. Tengo pruebas, dijo Margaret. Le entregó la carpeta de Daniel. Mi esposo, el sheriff Daniel Callahan, recopiló esto antes de su muerte. Fraude de tierras, soborno judicial, incendio provocado y creo... Su voz se quebró. Siguió adelante. Creo que Victor Crowley ordenó el asesinato de mi esposo. Beck abrió la carpeta. Leyó. Su expresión no cambió, pero su mandíbula se tensó con cada página. Esto es exhaustivo, dijo. Su esposo era un buen hombre de ley. El mejor. Necesitaremos verificar los documentos. Entrevistar a los testigos. Tengo 7 declaraciones juradas. El doctor Whitaker tiene pruebas médicas de mis heridas por el incendio. Y tengo testigos que testificarán sobre el patrón de intimidación de Crowley en múltiples propiedades. Beck cerró la carpeta, miró a Luke. ¿Y usted es Luke Mercer? Sí, señor. El carnicero de Silver Creek. Luke no se inmutó. Así es como me llaman. Sé cómo lo llaman. También sé lo que dice el indulto del gobernador. Y sé que 3 de los hombres que mató en Silver Creek estaban en una lista federal de buscados por tráfico. Beck extendió la mano. Le hizo un favor a los Marshals, señor Mercer. No oficial, pero anotado. Luke le estrechó la mano, no dijo nada. Pero Margaret vio cómo sus hombros caían ligeramente, solo una fracción de pulgada. Como si un peso que había estado cargando hubiera sido reconocido por primera vez por alguien con la autoridad para reconocerlo. Beck se giró hacia sus ayudantes. Vayan al rancho de Crowley, entreguen la orden. Si se resiste, arréstenlo. Si huye, persíganlo. No tuvieron que perseguirlo. Victor Crowley entró en el pueblo 1 hora después por su cuenta.
sin peones, sin capataz, sin séquito. Solo un hombre a caballo que finalmente se había quedado sin gente dispuesta a hacer su trabajo sucio. Desmontó en el centro de la calle principal, se enderezó el abrigo, miró a Margaret. Esto es un error, dijo. Lo que sea que esta mujer le haya dicho Marshall es la invención de una viuda afligida manipulada por un asesino convicto. Señor Crowley, dijo Beck, está bajo arresto por fraude de tierras, incendio provocado, soborno judicial y conspiración para cometer asesinato. ¿Asesinato? Eso es absurdo. Nunca he... Recuperamos registros financieros de la oficina del juez Hawthorne esta mañana. Ha estado cooperando desde que le informamos de las penas federales por obstrucción. Lo ha nombrado a usted como el principal en la muerte del sheriff Daniel Callahan. La calle se quedó en silencio. Margaret sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No físicamente, espiritualmente. Lo que había sospechado, lo que Luke había dicho en las cenizas de su casa. Alguien se aseguró de que muriera. Ya no era una sospecha, era un hecho. Victor Crowley había pagado a alguien para asesinar a su esposo. Sus rodillas no se doblaron, su voz no se quebró. Se paró en la calle donde Daniel había caminado cada día de su vida como sheriff, y miró al hombre que se lo había arrebatado. Tú lo mataste, dijo ella. La máscara de Crowley se agrietó. No mucho, pero lo suficiente. Estorbaba, dijo Crowley, y la naturalidad de ello, la pura y nauseabunda naturalidad, golpeó a Margaret más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Era un hombre, dijo ella. Era mi esposo. Era el padre de los hijos que nunca llegamos a tener. Era la mejor persona de este pueblo. Y lo mataste porque estorbaba. El ferrocarril no vale nada. El ferrocarril no vale nada comparado con una vida humana. Y pasarás el resto de la tuya entendiendo eso. Beck dio un paso adelante. La mano de Crowley se movió hacia su abrigo. No lo hagas, dijo Luke. Una palabra, en voz baja. La palabra más silenciosa que Margaret había oído decir a un hombre, y tenía más peso que un disparo. La mano de Crowley se detuvo. Yo no lo haría, dijo Luke. No hoy. No delante de ella. Crowley miró a Luke, a las cicatrices, a las manos vendadas, a los ojos que contenían a 11 hombres muertos, y la contención para no convertirlo en el número 12. Eres un asesino, dijo Crowley. Lo era, pero la mujer que está a mi lado me enseñó que hay algo más difícil que matar. ¿Qué es? Elegir no hacerlo. Los ayudantes de Beck se acercaron, esposaron a Crowley, lo subieron a un caballo. Mientras se lo llevaban, Crowley se giró una vez más, miró a Margaret. Tu esposo era un tonto, dijo, y te casaste con otro. Margaret dio un paso adelante. Su voz era clara, firme, hecha de hierro y luz de sol, y 6 meses de dolor forjados en algo inquebrantable. Mi esposo era un héroe, y el hombre con el que me casé es la persona más valiente de este territorio. No tienes derecho a hablar de ninguno de los dos, ni hoy, ni nunca más. Crowley no dijo nada, se lo llevaron. La calle permaneció inmóvil y luego, lentamente, como el hielo agrietándose en un río en primavera, el pueblo comenzó a moverse. Las puertas se abrieron, la gente salió, cabezas asintieron, sombreros se inclinaron. El viejo Henry Patterson cruzó la calle y estrechó la mano de Luke. El doctor Whitaker puso su brazo alrededor de los hombros de Margaret. Rose Whitfield se paró en los escalones de la iglesia y lloró abiertamente. Y por una vez, nadie le dijo que se detuviera. Y Margaret Callahan, viuda, ranchera, luchadora, esposa, se paró en medio de Red Hollow y se permitió sentir algo que había olvidado que existía. No victoria, no alivio, justicia. Del tipo que no borra lo que se perdió, sino que lo honra. Del tipo que dice, importabas, tu vida importaba, y las personas que te arrebataron de mi lado responderán por ello. Buscó la mano de Luke, la encontró, la sostuvo. Él le devolvió el apretón. Y por primera vez en 6 meses, el pueblo de Red Hollow no apartó la mirada. Margaret tampoco durmió esa noche, pero por una razón diferente. No por miedo, no por pena, no por el vacío hueco y doloroso que había vivido en su pecho desde el funeral de Daniel. Algo más, algo inquieto y vivo y desconocido.
como una semilla abriéndose bajo tierra, empujando hacia una vida que aún no había visto. Se sentó en una paca de heno en el granero, su hogar ahora, su único hogar, y sostuvo la carpeta de Daniel en su regazo, y leyó su caligrafía una vez más. No las pruebas, no los documentos legales, la nota que había escrito en la cubierta interior, la que no había notado hasta esta noche, porque había estado demasiado ocupada sobreviviendo para mirar de cerca. Maggie, si estás leyendo esto, me he ido. Y lo siento, no por morir, por no decirte antes lo peligrosas que estaban las cosas. Pensé que podría arreglarlo solo. Estaba equivocado. Tú siempre fuiste la más fuerte. Simplemente no quería que tuvieras que demostrarlo. Daniel apretó el papel contra sus labios, cerró los ojos. Lo demostré, susurró. Espero que lo hayas visto. Luke la encontró allí al amanecer. Se paró en la puerta del granero, con el sombrero en la mano, y no habló hasta que ella levantó la vista. El Marshal Beck quiere vernos, dijo. A los dos, en el ayuntamiento. ¿A qué hora? Ahora. Margaret se levantó, se sacudió el heno de los pantalones de Daniel. Todavía los llevaba puestos. Todavía llevaba su camisa, todavía lo llevaba a él contra su piel, porque era todo lo que le quedaba de un hombre que le había dado todo y que le fue arrebatado demasiado pronto. Margaret. Sí. ¿Estás bien? Lo miró, las quemaduras en sus brazos que se estaban cubriendo de costras, las vendas en sus manos que ella misma había envuelto, la cicatriz en su mandíbula que había besado anoche, una vez, rápidamente, antes de que se acomodaran en pacas de heno separadas y fingieran que los 4 pies entre ellos todavía importaban. No sé lo que soy, dijo ella, pero estoy de pie. Eso es suficiente por ahora. Cabalgaron juntos al pueblo, igual que antes, Luke en su yegua, Margaret conduciendo el carromato. Pero esta vez nadie susurró, nadie miró fijamente, nadie se apartó. En cambio, Henry Patterson saludó desde su tienda. El doctor Whittaker se inclinó el sombrero desde el porche de su consulta. 2 mujeres que Margaret apenas conocía asintieron a su paso, y una de ellas, una joven madre con un bebé en la cadera, dijo: «Buenos días, señora Callahan. Que Dios la bendiga». A Margaret se le hizo un nudo en la garganta. Devolvió el saludo. El ayuntamiento estaba lleno. No abarrotado, lleno. Todos los asientos ocupados. Gente de pie a lo largo de las paredes. Rancheros, tenderos, esposas, niños. Todo Red Hollow apiñado en una habitación que olía a polvo y sudor. Y a algo que Margaret no pudo nombrar al principio, pero que reconoció un momento después. Vergüenza. Vergüenza colectiva, del tipo que se asienta sobre una comunidad cuando se da cuenta de que vio sufrir a una mujer y no hizo nada. Del tipo que no se levanta hasta que alguien lo dice en voz alta. El Marshal Beck estaba de pie al frente. A su lado había un hombre que Margaret no reconoció. Delgado, de rasgos afilados, con un traje demasiado limpio para Wyoming. «Señora Callahan», dijo Beck. «Señor Mercer, gracias por venir». Margaret se sentó en la primera fila. Luke se paró detrás de ella. Podía sentirlo, no tocándola, pero cerca, una presencia, un muro. «Iré directo al grano», dijo Beck. Victor Crowley ha hecho una confesión completa. A cambio de evitar la horca, ha detallado cada adquisición ilegal de tierras, cada acto de incendio provocado, cada pago de soborno. Y Beck hizo una pausa. Su voz bajó, y la contratación de un hombre llamado Jonas Pike para asesinar al sheriff Daniel Callahan. La sala jadeó. No todos, algunos ya lo sabían, lo habían oído a través del goteo de verdad que había estado fluyendo por Red Hollow desde el arresto. Pero oírlo dicho en voz alta, oficialmente, por un marshal federal, convirtió la sospecha en piedra. Margaret no jadeó, se quedó quieta. Ya había llorado por esto, ya se había enfurecido por esto. Ya había besado a un hombre en un granero en llamas por esto. No le quedaba nada que dar al shock excepto el silencio. «Jonas Pike», dijo ella. «¿Dónde está?» «Muerto. Asesinado en una pelea de bar en Deadwood hace 4 meses. No habrá juicio por el asesinato en sí, pero Crowley enfrentará cargos de conspiración
en un tribunal federal. Así que nadie responde por la muerte de Daniel. No directamente. Beck la miró a los ojos. Crowley pasará el resto de su vida en una prisión federal. Sé que no es lo mismo que... No, no lo es. La voz de Margaret era firme, dura. La voz de una mujer que había aprendido que la justicia no es una comida. Es un trago de agua cuando te estás muriendo de sed. Te mantiene vivo, pero no te llena. Sin embargo, continuó Beck, hay un segundo asunto. Señaló al hombre del traje limpio. Este es Arthur Wynne, comisionado de tierras territoriales. Wynne dio un paso adelante. Sostenía un documento como si fuera algo frágil, algo importante. Señora Callahan, el gobierno territorial ha revisado las transferencias de tierras fraudulentas orquestadas por el señor Crowley en los últimos 3 años. 14 propiedades fueron adquiridas ilegalmente. 7 familias fueron desplazadas. 3 hogares fueron destruidos. Hizo una pausa. El suyo, el más reciente. Soy consciente. El gobernador ha emitido una orden ejecutiva. Todas las propiedades adquiridas fraudulentamente serán devueltas a sus dueños originales o a sus familias sobrevivientes. Se asignarán fondos de restitución de los activos incautados de Crowley para la reconstrucción y los daños. Margaret parpadeó. ¿Está diciendo que recuperó la tierra? Señora, la tierra siempre fue suya. La ley simplemente tardó un poco en ponerse al día. Algo se rompió en ella, no en pedazos, se abrió. Como un puño que se abre después de meses de apretar tan fuerte que las uñas sacaban sangre. Sintió la mano de Luke en su hombro, ligera, cuidadosa, pidiendo permiso con presión en lugar de palabras. Y ella la alcanzó y la cubrió con la suya. Hay más, dijo Wynne. Abrió el documento. El estatuto de tutela que le exigía casarse para retener su propiedad, el estatuto que inició todo esto, ha sido marcado para su revisión por la legislatura territorial. Su caso, señora Callahan, ha sido citado como evidencia de su potencial de abuso. Marcado para revisión no es derogado. No, pero es un comienzo. Un comienzo. Margaret se levantó. Miró a la sala, a cada rostro que la había visto luchar, la había visto arder, la había visto casarse con un extraño para conservar lo que era suyo. Un comienzo habría sido que uno de ustedes se levantara hace 6 meses y dijera que esta ley estaba mal. Un comienzo habría sido que una persona, caminara hasta mi puerta después de que Daniel muriera y me preguntara qué necesitaba en lugar de a qué renunciaría. La sala estaba en silencio. No los culpo, dijo ella. Ya no. Crowley nos convirtió a todos en cobardes, incluyéndome a mí. Yo era demasiado orgullosa para pedir ayuda. Ustedes tenían demasiado miedo para ofrecerla. Y el buen hombre murió porque ninguno de nosotros fue lo suficientemente valiente para hacer lo que él hacía cada día. Interponerse entre el lobo y el rebaño. Hizo una pausa. Dejó que las palabras se asentaran. Pero ahora lo pido, no por mí. Por cada mujer en este territorio que está a un esposo muerto de perder todo lo que ha construido. Por cada viuda a la que le han dicho que su tierra no es suya. Por cada madre a la que le han dicho que necesita el nombre de un hombre en una escritura para importar. Su voz se elevó, no gritando, simplemente llenando la sala. Esta ley necesita cambiar, no ser revisada, cambiada, y pretendo ser yo quien la cambie. Rose Whitfield se levantó. No dijo nada, solo se levantó. Luego Sarah Brennan, luego Tom Harding, luego el Dr. Whitaker y Henry Patterson y la joven madre con el bebé. Y un hombre con el que Margaret nunca había hablado en su vida, que era dueño de la herrería y tenía lágrimas corriendo por su rostro curtido. Uno por uno, como fichas de dominó, como una congregación respondiendo a un llamado. 30 personas de pie en una habitación que había estado en silencio durante años. Margaret los miró y sintió todo el peso de lo que Daniel había creído. Que la gente era buena, que las comunidades podían sanar, que la ley era tan fuerte como la gente dispuesta a luchar por ella. Había pensado que era ingenuo. Él había tenido razón todo el tiempo. El Marshal Beck se aclaró la garganta. Señora Callahan, recomendaré personalmente su petición a la oficina del gobernador. Y por si sirve de algo, se inclinó el sombrero.
Su esposo estaría orgulloso. Lo sé, dijo Margaret. Siempre lo estuvo. La reunión terminó. La gente salió lentamente, deteniéndose para tocar la mano de Margaret, para asentir a Luke, para intercambiar miradas que decían más de lo que las palabras podían. Algo había cambiado en Red Hollow. No arreglado, cambiado. De la forma en que un hueso vuelve a su sitio después de romperse. Todavía dolía, pero estaba empezando a sanar. Afuera, Luke se apoyó en el carromato y la vio despedirse de Rose Whitfield. No interrumpió, no la apuró, solo esperó como siempre lo hacía. Paciente, firme, ocupando exactamente el espacio que ella le había dado permiso para llenar. Cuando Rose se fue, Margaret se acercó y se apoyó en el carromato a su lado, hombro con hombro. ¿Sabes lo que diría Daniel ahora mismo?, dijo ella. ¿Qué? Diría. Maggie, acabas de dar un discurso a 30 personas con los pantalones viejos de tu esposo. Quizás quieras comprarte un vestido. Luke se rió. Margaret se quedó helada. Nunca lo había oído reír, ni una sola vez, ni una risita, ni una media sonrisa, ni siquiera el fantasma de diversión que había visto cruzar su rostro en la tienda general. Esta era una risa real, corta, áspera, sorprendida, como una tos, y le cambió toda la cara. La abrió, lo hizo parecer más joven. Lo hizo parecer el hombre que podría haber sido si el mundo no le hubiera puesto 30 latigazos en la espalda y 11 tumbas en su conciencia. Es la primera vez que te oigo hacer eso, dijo ella. Es la primera vez que lo hago en mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Lo pensó. Antes de la guerra. Eso es demasiado tiempo. Lo sé. Ella le dio un codazo en el hombro. Haré que sea mi misión arreglar eso. Advertencia justa. Considérame advertido. Cabalgaron de vuelta al rancho en un silencio que no tenía nada que ver con muros o distancia o la cuidadosa coreografía de extraños. Este era el silencio de dos personas que habían dicho las cosas difíciles y las habían sobrevivido. El cómodo silencio de la confianza. El granero esperaba, el ganado pastaba, el pozo estaba limpio, y junto al poste de la cerca más cercano al camino, alguien había dejado un bulto. Margaret bajó y lo desenvolvió. Dentro, una hogaza de pan, un frasco de conservas, una colcha de retazos y una nota. De tus vecinos, deberíamos haber hecho esto hace meses. Margaret apretó la colcha contra su pecho y dejó caer 2 lágrimas. Solo 2. Luego se secó la cara y llevó todo adentro. Luke ya estaba trabajando. Había sacado madera del cobertizo de heno, tablones que habían sido almacenados para reparar cercas, y estaba midiendo, marcando, cortando, construyendo algo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Margaret. Empezando la casa. Luke, no tenemos suficiente madera para una casa. Tenemos suficiente para un suelo. Un suelo es un comienzo. Tú y tus comienzos. Un suelo, luego paredes, luego un techo. Una cosa a la vez. Lo vio trabajar. Vio la forma en que sus manos quemadas agarraban la sierra. La forma en que sus hombros se flexionaban bajo la camisa que ella había remendado con hilo del granero. Trabajaba como hacía todo, metódicamente, a fondo, como si el acto de construir algo pudiera deshacer los años que había pasado destrozando cosas. Luke, él levantó la vista. Quiero mostrarte algo. Lo llevó al lugar detrás del granero donde Daniel estaba enterrado. Ella misma cavó la tumba, no dejó que nadie más lo hiciera, y la había marcado con una cruz de madera que había tallado con sus iniciales. No había vuelto desde el funeral. Luke se quitó el sombrero, lo sostuvo contra su pecho. Margaret se arrodilló junto a la tumba, apretó la mano contra la tierra. Daniel, dijo ella, encontré tus cartas, las 2 y las pruebas, y quiero que sepas que Crowley está acabado. Se acabó. El Marshal vino y el pueblo se levantó, y tu caso, tu lucha, ha terminado. Hizo una pausa, respiró. También quiero que sepas sobre Luke. Sé que lo enviaste. Sé que confiaste en él, y quiero que sepas que tenías razón. Es un buen hombre, mejor de lo que él cree, mejor de lo que este pueblo merecía. Su voz se quebró. Lo dejó. Y lo amo, Daniel. No de la forma en que te amé a ti. Nada será nunca como te amé a ti. Pero de una manera que es real y ganada y honesta.
Y espero, que querrías eso para mí. Se levantó, se secó la cara con el dorso de la mano. Luke la miraba con una expresión que no pudo leer, no en blanco, no reservada, algo abierto y crudo y desprotegido, como un hombre que acababa de ver a alguien darle permiso para existir. ¿Lo decías en serio?, dijo él. Su voz era áspera, más áspera de lo habitual. ¿Lo que dijiste sobre amarme? No digo cosas que no siento, Luke, ya no. No después de todo. Me conoces desde hace 3 semanas. Te conozco desde hace más tiempo. Te conocí cuando entraste en ese juzgado y te ofreciste a casarte con una extraña porque un hombre muerto te lo pidió. Te conocí cuando arreglaste mis cercas sin que te lo pidieran. Te conocí cuando me hablaste del coronel Briggs y los azotes y el asentamiento que no pudiste salvar. Se acercó más, y te conocí cuando me sacaste por una ventana con tus propias manos y sangraste por todo el suelo de mi cocina. No necesito años, Luke. Necesito verdad. Y tú me has dado más verdad en 3 semanas que la mayoría de la gente da en toda una vida. Se puso el sombrero, se lo quitó, se lo volvió a poner. Nunca lo había visto nervioso. El hombre que se había enfrentado a 3 jinetes y le había disparado al sombrero de un hombre a galope tendido, estaba nervioso porque una mujer dijo que lo amaba. No sé cómo hacer esto, dijo él. ¿Hacer qué? Ser de alguien, ser tuyo. Sé cómo rastrear a un hombre por un desierto. Sé cómo sobrevivir con nada durante semanas. Sé cómo matar y sé cómo construir y sé cómo seguir órdenes. Pero no sé cómo ser un esposo, uno de verdad. No un acuerdo legal, no un tutor en un trozo de papel. Un esposo. Margaret tomó su mano, la vendada, la sostuvo entre las suyas. Aprendes, de la misma manera que yo aprendí a dirigir un rancho después de que Daniel muriera. De la misma manera que aprendí a estar en un juzgado y no romperme. De la misma manera que aprendes a caminar hacia un incendio, apretó. Simplemente lo haces. Y cuando te equivocas, lo intentas de nuevo. Y cuando lo haces bien, te aferras. Y si te hago daño, no lo harás. No puedes saber eso. Puedo, porque los hombres que hacen daño a la gente no se preocupan por hacer daño a la gente. Simplemente lo hacen. El hecho de que estés aquí preguntándome eso es la respuesta a esa pregunta. Cerró los ojos. Ella vio cómo trabajaba su mandíbula. Vio los músculos de su garganta tensarse y relajarse. Vio a un hombre que había cargado con 11 hombres muertos y 30 latigazos, y el peso de un hombre que nunca había elegido. Finalmente, dejar algo. De acuerdo, dijo él. De acuerdo. De acuerdo. Aprenderé. Lo intentaré. Me equivocaré y lo intentaré de nuevo. Abrió los ojos. Pero Margaret, sí. Necesito que sepas una cosa que es verdad, que nunca le he dicho a otra persona viva y que necesito decir antes de perder el valor. Dilo. Te amo, no porque Daniel me pidiera que te protegiera, no porque la ley nos uniera, no porque seas valiente o fuerte o hermosa, aunque eres las 3 cosas. Sostuvo su mirada. Te amo porque cuando estoy contigo, las voces se detienen, las que me dicen lo que soy, las que cuentan los muertos. Cuando estoy contigo, hay silencio, y he estado buscando el silencio toda mi vida. Margaret lo besó, lento, deliberado, el tipo de beso que no trata de pasión o fuego o la colisión desesperada de 2 personas en crisis. El tipo que dice, estoy aquí, elijo esto, te elijo a ti, no por una noche, no por una temporada, por el resto del tiempo que Dios nos dé en esta pradera. Él la abrazó como si ella fuera la última cosa sólida en un mundo que había estado tratando de derribarlo durante 34 años. Ella lo abrazó como si él fuera la respuesta a una pregunta que se había estado haciendo desde el día en que enterró a su esposo y se paró al borde de un futuro vacío y se preguntó si quedaba algo por lo que valiera la pena luchar. Lo había, lo hay, siempre lo había habido. 3 meses después, la casa estaba terminada, no reconstruida, construida de nuevo, más grande que la original, 2 dormitorios en lugar de uno, porque Margaret tenía planes que aún no le había contado a Luke.
pero que él probablemente había deducido por la forma en que había estado enferma cada mañana durante las últimas 2 semanas, y por la forma en que el doctor Whitaker le había sonreído en su última visita y le había dicho, «Felicidades, señora Callahan». No lo había corregido esa vez, pero había vuelto a casa y se había sentado en el nuevo porche. El porche que Luke había construido con sus propias manos y las manos de 12 vecinos que habían aparecido un sábado por la mañana con madera y clavos. Y con esa amabilidad apologética que surge después de que una comunidad ha enfrentado su propio fracaso. Y había mirado la tierra que era suya, legalmente, oficialmente, con su nombre en la escritura. Y sin necesidad de la tutela de ningún hombre. La legislatura territorial había derogado el estatuto, no revisado, derogado. El testimonio de Margaret, pronunciado en Cheyenne frente a 14 legisladores y una galería llena de mujeres que viajaron desde todos los rincones de Wyoming, había sido el voto decisivo. Había llevado un vestido ese día, de algodón azul de la tienda de Patterson. Luke había dicho que se veía hermosa. Ella había dicho que él parecía aterrorizado. Él había dicho que lo estaba, pero no de la legislatura, de las 50 mujeres en la galería que no dejaban de mirarlo como si fuera una especie de héroe. No soy un héroe, había dicho él. Te casaste con una viuda para salvar su tierra, la sacaste de un incendio, dejaste atrás a 3 pistoleros y ayudaste a derribar al hombre más poderoso del territorio. ¿Cómo llamarías a eso? Martes, ella se había reído. Él había sonreído. No la media mueca de la tienda general, una sonrisa real, del tipo que le llegaba a los ojos y se quedaba allí. Luke había recibido una carta del gobernador la semana anterior. Un reconocimiento oficial de servicio. No una medalla, no un título. Solo un trozo de papel que decía que el territorio de Wyoming reconocía a Luke Mercer como un hombre de honor y un ciudadano de buena reputación. La había leído una vez, la había doblado, la había guardado en el bolsillo de su abrigo junto a las cartas de Daniel. ¿Vas a guardar todas esas? Había preguntado Margaret. Guardo las cosas que importan. Ese bolsillo se va a llenar. Me las arreglaré. Ahora se sentaba en el porche, viendo el sol ponerse, y escuchaba a Luke dentro de la casa, su casa, colgando un estante que ella le había pedido 3 veces, y él había fingido olvidar porque había estado ocupado construyendo una cuna en el granero cuando pensaba que ella no miraba. Ella sabía lo de la cuna. La había visto ayer, de pino, lijada a mano, con pequeños caballos tallados en el cabecero. Se había parado en la puerta del granero y lo había visto trabajar en ella. Y se había apretado la mano contra el estómago y había pensado, Daniel, deberías ver esto. El hombre que me enviaste está construyendo una cama para un niño del que aún no sabe. O quizás sí lo sabía. Luke se daba cuenta de todo. Las náuseas matutinas, la forma en que había dejado de tomar café, la forma en que su mano se desviaba hacia su estómago cuando pensaba que nadie miraba. Probablemente lo sabía, solo estaba esperando que ella se lo dijera. Luke, llamó. Sus pasos cruzaron la casa. Apareció en la puerta, con serrín en el pelo, un martillo en la mano. Sí, ven a sentarte conmigo. Dejó el martillo, salió, se sentó a su lado. No en el extremo más alejado de los escalones, justo a su lado. Hombro con hombro, sin distancia, sin espacio deliberado. Solo 2 personas que se habían ganado el derecho a estar cerca. Margaret tomó su mano. Las cicatrices del cristal de la ventana se habían curado en finas líneas blancas en sus palmas. Trazó una con el dedo. Tengo algo que decirte. Lo sé. Ella lo miró. Lo sabes. Margaret, he rastreado a hombres por 3 territorios. ¿Crees que no puedo darme cuenta cuando una mujer deja de tomar café y empieza a llorar con las puestas de sol? No lloro con las puestas de sol. Lloraste ayer y anteayer. Esas no eran lágrimas. Era alergia. En julio, en Wyoming. Alergia. Ella se rió. Salió húmeda y rota y hermosa, y él la atrajo contra su costado y la sostuvo allí. ¿Tienes miedo?, preguntó ella. Aterrado. Bien, yo también. No sé nada de bebés. Tampoco sabías nada de ser un esposo. Lo descubriste. Todavía lo estoy descubriendo. Lo estás haciendo bien.
Estuvo en silencio por un momento. Luego, Daniel habría sido un buen padre. El corazón de Margaret se encogió. No de dolor, de la ternura agridulce y dolorosa de oír a este hombre marcado, temido, redimido, hermoso, honrar al fantasma que aún vivía entre ellos. Lo habría sido, dijo ella, y tú también lo serás. ¿Cómo lo sabes? Porque los buenos padres son solo buenos hombres que están presentes. Y Luke Mercer, tú nunca has dejado de estar presente. Apretó sus labios contra su pelo, los mantuvo allí. Construiré un porche más grande, dijo él. ¿Por qué? Porque supongo que un niño va a necesitar espacio para correr. Ella sonrió, se apoyó en él, sintió los latidos de su corazón a través de su camisa. Firmes, fuertes, los latidos de un hombre que había caminado a través del fuego y había salido al otro lado. Y había descubierto, contra toda expectativa, contra toda historia contada sobre él, que era capaz de algo más que la violencia. Era capaz de amar. Y Margaret Callahan, viuda, ranchera, luchadora, esposa, madre, se sentó en el porche de una casa construida con cenizas y madera, y la obstinada e inquebrantable negativa a dejar que los lobos ganaran. Y vio el sol ponerse sobre una pradera que ya no estaba en silencio, ya no estaba vacía, ya no esperaba. Estaba llena, llena del sonido de martillazos desde dentro de la casa, llena de ganado mugiendo en el pastizal sur, llena de viento moviéndose a través de la hierba que había sobrevivido al peor verano de la historia de Wyoming y seguía creciendo, llena de la respiración tranquila de un hombre a su lado, llena de los latidos de un niño bajo los suyos, llena de un futuro que nadie le había dado, que se había ganado y por el que había luchado y sangrado y que había elegido, en una tierra donde las mujeres eran llamadas propiedad y los hombres eran juzgados por la sangre. Margaret Callahan eligió su propio nombre, conservó su propia tierra y amó a un hombre al que el mundo decía que debía temer. Y Luke Mercer, el carnicero de Silver Creek, el forajido, el fantasma con 11 tumbas y 30 cicatrices, eligió ser algo que el mundo nunca esperó. Un esposo, un padre, un hombre que construía cosas en lugar de romperlas. Y la pradera ardía, no con fuego, no con destrucción, con vida.